comunidad? Espero que estén muy bien. Estamos por iniciar el Facebook Live. Le doy la bienvenida a Ale, que se integra aquí a este Facebook Live. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Excelente miércoles. ¿Cómo va su semana? Ya es miércoles, estamos a la mitad de la semana y bueno, también ya estamos en el mes de mayo. Qué rápido se ha ido el año. Ya estamos casi terminando el Q2, el segundo trimestre. Todavía es buena época para echarle ganas, para sacar los objetivos, para seguir aterrizando y concretando sobre todo lo que vamos a estar logrando en este 2019. Así es, y bueno, pues como siempre, nuestro compromiso con ustedes, con nuestra comunidad, con la gente que nos sigue, es poderles acercar herramientas que les permitan expandir su libertad emprendedora. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la libertad emprendedora? Pues ese tiempo que te ayude a ti a dedicarte a descansar, quizá dedicarte a aquello que más te gusta, te apasiona, tener el tipo de relaciones que quieres con tus clientes, con tus proveedores, tener una libertad financiera. Entonces, hoy un tema que creemos que es de gran utilidad y que desde el título a mí me emociona, ¿no? Sí, exacto. Vamos a hablar de cómo hacer que tu negocio funcione, ¿no? Sin ti y que te funcione como relojito. Laura, mencionabas del tema de la libertad, ¿no? Yo creo que todo empresario, todo emprendedor que se arriesga a poner un negocio, pues en el corazón de la motivación de por qué lo hacemos está el ser más libres, ¿no? Claro. Nosotros hablamos de las 4 libertades, libertad y tiempo, ¿no? Tener libertad y tiempo para, sobre todo, estar en los momentos especiales con tus seres queridos. Por ejemplo, ahora que fue el 10 de mayo, algo padrísimo para mí fue poder dedicar toda la tarde a estar con mi madre, ¿no? Eso tipo de tener ese tiempo para hacer las cosas que te gustan, para ver a tus amigos, para viajar, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que un dueño de negocio debe de aspirar, ¿no? Así es. Libertad de dinero, ¿no? Tener la cantidad de dinero que soporte el estilo de vida que tú quieres tener, poder vivir bien, ¿no? Poder pagarle bien a tu equipo, poder estar tranquilo. Yo creo que económicamente lo que te da la tranquilidad es poder a lo mejor incluso ir a un restaurante y no tener que estar viendo la carta, ¿no? Decir, bueno, ¿no? Tengo tranquilidad financiera. Libertad de relaciones, ¿no? Yo creo que el tipo de relaciones que quieres tener tanto con tu gente, ¿no? Tu equipo de trabajo, que pasamos la mayor parte del tiempo con el equipo de trabajo, y tanto con los clientes, ¿no? Tus clientes, tus proveedores, y finalmente libertad de propósito, ¿no? Que tu vida tenga un sentido bello, que tu vida tenga un sentido profundo, que aquello que hagas pues haga una diferencia en la vida de los demás y que te sientas realmente inspirado por tu trabajo, y yo creo que eso es lo más cercano a la felicidad, ¿no? Desde mi punto de vista. Así es. Muy, muy interesante lo que queremos compartirles con esta parte de la libertad emprendedora, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, el tema de hoy es, pues, ¿cuáles son estos trabajos que hacen que tu negocio funcione como relojito? Dicho de otra manera, ¿de qué manera puedes hacer que tu negocio funcione sin que tú estés, sin que tú seas indispensable, sin que al momento de que estás tú funcione y cuando no estás no funciona? Entonces, bueno, no te despegues. Sobre todo, váyanos contando quién está por ahí del otro lado. Sí. Si quieren dejarnos sus comentarios, tenemos aquí la pantalla para estar leyendo sus comentarios, saludos y demás. Entonces cuéntenos quiénes están uniendo a esta conversación y bueno, sobre todo que podamos compartir como buena comunidad cómo lo viven ustedes, qué ven ustedes, y les han funcionado algunas de estas recomendaciones o no. Bueno, queremos realmente interactuar con ustedes. Sí, que sea una conversación, no sé, que compartamos experiencias, preguntas, y bueno, de eso se trata. Y me gustaría que iniciemos con una frase que me gusta mucho, que es de un personaje que se llama Scott Alford, que dice que el gran problema de los empresarios es que no se les ha enseñado a tener una mentalidad de delegar, ¿no? ¿Qué piensas de eso? O sea, necesitamos realmente tener una mentalidad como dueños de negocio de aprender a soltar, ¿no? Sí, creo que la gran mayoría de las personas cuando iniciamos un negocio lo hacemos porque tenemos la convicción de que somos buenos en algo, y creo que conforme se va haciendo más compleja la operación empezamos a tomar ciertas tareas, y no sé por qué siempre nos da como esta parte de creer que nosotros somos las personas que mejor podemos hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces somos los mejores quizá haciendo el pedido, somos los mejores vendiendo, somos los mejores, y entonces nos cuesta mucho trabajo. O quizá reconoces que no eres el mejor, pero no puedes sencillamente soltarlo. Tienes ese deber y esa responsabilidad de tenerlo cerca de ti, de que tienes que tú hacerte responsable. Y bueno, creo que al inicio es buenísimo estar involucrado en todas las áreas, pero eventualmente pasas, no sé, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, y quizá puede ser el
tamaño del negocio que quieras, los años de experiencia que tengas, pero sin importar eso, hay negocios que sin esa persona al frente no de funciona, repente ¿no? les cuesta trabajo. Sí, frases como a los ojos del amo engorda el caballo, ¿no? Son cosas muy, muy contraproducentes a lo que queremos lograr, ¿no? Porque digo, al inicio, como bien mencionas, Lau, pues en un startup, pues tú eres todo, ¿no? Tú eres el vendedor, todo. Prácticamente haces todo tú, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, un arquitecto, ¿no? Pues dices, voy a montar mi empresa de diseño, ¿no? Y pues al inicio acá empiezas diseñando y en los primeros 3 años de vida, pues sí, ¿no? En lo que tú encuentras un producto, un servicio que realmente tenga un mercado, ¿no? A un precio adecuado, pues sí, es normal que hagas prácticamente todo. Y es la etapa donde más energía y tiempo le tienes que poner al negocio. Es como tener un hijo, ¿no? Sí. Pues las personas que quieren libertad en las primeras etapas del negocio, pues es difícil porque es como, quieres libertad y tienes un hijo. Pues no, tienes que dedicarle mucho tiempo al crecimiento de tu hijo, pero tu hijo tiene que ir creciendo y tiene que ir soltando, al igual que el negocio, tiene que ir agarrando su propio camino. Sí, es como el famoso arte de aprender a soltar, que creo que incluso cuando ponemos un negocio, tenemos la idea de un negocio, una empresa, creemos que vamos a estar dirigiendo y demás, por alguna razón a todos nos cuesta trabajo soltar, ¿no? O sea, nos cuesta muchísimo trabajo el poder hacerlo con el equipo, el poder ir soltando aquello que no es tu talento o aquello que no es estratégico, y entonces sí quedarte con aquello que es lo importante y lo esencial. Exacto. Hay un personaje que se llama Ken Roach en un libro que les recomendamos sobre el camino a la riqueza, que dice, el camino del empresario es el camino de aprender a renunciar. Porque empiezas, haces todo, pero tienes que empezar a contratar a la gente y tú tienes que renunciar a esa actividad y te dedicas a otra. Después contratas a otra persona y tú tienes que renunciar a esa actividad y te dedicas a otro. De tal manera que vas soltando, vas renunciando a las actividades y tú te quedas con prácticamente casi nada, ¿no? Ese es el rol del empresario, ir soltando y hacer que su negocio funcione sin ti. Ese es como el gran sueño, que un negocio pueda darte utilidad, rentabilidad, que opere sin que tú tengas que estar, ¿no? Operando, porque a veces nos ha tocado, ¿no? Clientes que llevan mucho tiempo operando el negocio y dicen, no he podido tomar vacaciones, no he podido salir a comer con mis amigos, estoy todo el día en el negocio. Bueno, ¿qué pasa? Pues no, estás demasiado metido en la operación, ¿no? Entonces, por eso ahorita les queremos compartir algo que se llama las 4Ds, ¿no? Las 4 tipos de trabajo que esperemos que esto te dé más claridad para saber cómo tienes que estar, soltar, ¿no? Y para al final poder crear un negocio que funcione sin ti. Así es, esta es la clave, este es el ingrediente o los ingredientes perfectos, porque muchas veces cuando deciden soltar dicen, ajá, sí, pero si suelto, después yo qué voy a hacer, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿en dónde yo, como dueño de negocio, al frente, como el líder, en dónde tengo que estar? ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo? Y a veces vemos ciertas actividades como que quizá van a ser distractores o quizás son pérdidas de tiempo. Sin embargo, mucho del rol de la dirección es lo que vamos a estar platicando. Exacto. ¿Cuál es ese balance que debes de tener entre estas actividades? Y lo más importante es que tú como dueño de negocio puedas entender cuál es el mejor lugar en donde tienes que estar, cuál es tu principal labor, y que no necesariamente, ojo, por eso no te despegues, no necesariamente es en estar haciendo, ¿no? En toda la parte técnica. Entonces, pues siempre ponemos el ejemplo del pastelero o el que hace pan, y entonces cree que todo el tiempo, sin importar el tamaño del negocio, es estar haciendo estos pasteles, ¿no? Entonces, cuando dices, suelta hacer los pasteles, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso es lo que vamos a estar platicando a través de estas 4 actividades, estos 4 tipos de trabajo que van a hacer que tu negocio funcione como relojito. Así es. Y bueno, vamos a empezar con la primera, que son 4Ds, son las 4Ds. La primera D es dar acción, y aquí es como la más fundamental. ¿A qué nos referimos con dar acción? A operar el negocio, ¿no? A estar haciendo las actividades. Si eres un peluquero, pues cortando el cabello. Si eres un contador, pues realmente haciendo la contabilidad. Si eres un diseñador, pues estás diseñando, ¿no? Es hacer la actividad, operar el negocio, ¿no? Prácticamente aquella actividad que le genera valor a tu cliente, ¿no? A través de tus productos y servicios, y esa es la primera D. Todos los negocios tienen esta D, que es dar acción, operar. ¿Cuál es el gran problema? Muchos dueños de negocio se quedan clavados, se quedan estancados en dar acción, ¿no? Entonces la primera D, que bueno, realmente si tú te quedas en dar acción, no vas a crecer porque eres solamente tú y tú estás operando, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos que dar un salto a una segunda D.
digamos que el negocio empieza a funcionar, ya tienes más clientes, hay más dinero y de pronto dices, bueno, ya tengo dinero para contratar a alguien, ¿no? Ya tengo dinero para contratar a alguien, entonces lo primero que haces en la segunda D, que es decidir, ahora contratas a una persona que te empiece a llevar algunas actividades que tú hacías al inicio, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros, por ejemplo, empezamos contratando una persona que nos llevara a redes sociales, antes hacíamos todos nosotros, ¿no? Después, alguien que hacíamos la contabilidad, contratamos a un contador, entonces empiezas a delegar estas actividades al contratar a alguien, ¿no? Entonces lo importante de esta etapa es que dejas un poco la operatividad para darle cabida a más personas de el equipo, empieza a crecer este equipo y entonces al entrar estas nuevas personas, tu rol es ahora quizá tomar ciertas decisiones. Exacto. ¿No? ¿Qué vas a decidir? Bueno, aquello en donde la persona al momento de operar titubea o tiene alguna Exacto. duda y entonces te dice, oye, izquierda o derecha, y entonces Sí. tú con tu feeling, tú como empresario entiendes muy bien hacia dónde vas, cuál es el rumbo, hacia dónde estás dirigiendo Sí. los esfuerzos y ahí es donde el poder de la decisión de estas decisiones, la segunda D, toma mucho más relevancia. Entonces, primera etapa, haces de todo, trabajas en todo, operas tu negocio, operas el core de tu negocio y entonces lo haces. Segunda, esta D, la de decidir. ¿Qué es lo que tienes que ayudar a decidir? Bueno, aquellos momentos que son cruciales para decir izquierda, derecha, arriba, abajo y que tú con tu feeling. Es muy valioso porque tú como dueño de negocio tienes esta perspectiva y eso es algo que no debes, en el momento de que hablamos de decisiones, no debes de minimizar, ¿no? Sí. Creo que el que tú puedas estar tomando siempre decisiones en tu negocio es clave, claro, porque tú tienes esta visión de lo que es la operatividad, pero también puedes ver el entorno. Ojo, porque aquí todavía, en esta etapa, todavía no eres libre, ¿no? O sea, tú eres todavía el cuello de botella porque llega tu colaborador y le dices, oye, pues hay que hacer esto. Y de pronto no sabe cómo hacerlo y te pregunta. Entonces, tú todavía tomas todas las decisiones de la empresa y nada se mueve hasta que tú no lo apruebes. Hay una cotización, no, espérate hasta que llegue y lo hable con el jefe. Entonces, no sé, y no se mueven las cosas. Entonces, muchos empresarios confunden esta parte de decidir con delegar y nada, no es cierto. Todavía estás ahí dentro porque nada se mueve si tú no tomas la decisión, ¿no? Déjame, le pregunto al dueño a ver qué piensa y entonces no va a avanzar. Ahora, sí es importante llegar a este punto, pero hasta aquí todavía tú estás siendo el cuello de botella, la empresa no va funcionando. ¿Cuántos de ustedes les pasa eso? Que sus colaboradores no pueden tomar decisiones o no los has entrenado para que tomen decisiones y nada se mueve hasta que tú no estés ahí, ¿no? No sé si les ha pasado. Sí, quizá tienes por ahí un colaborador que dices, es que si yo no le digo qué es lo que tiene que hacer, no lo hace, ¿no? Pues realmente no le has delegado, más bien él está operando, tú estás decidiendo, ¿no? Entonces ya lo hice, la mando, no la mando, lo hago, no lo hago. Entonces si tú tienes que estar atrás de eso, estás en esta parte, ¿no? En la parte de decidir. Y entonces vamos a pasar a la siguiente. Exacto, o sea, entonces aquí hay que dar un salto del decidir y para la tercera D, que es delegar. Aquí ya lo que tenemos que hacer es realmente delegar, ¿no? Aquí ya empiezas a asignar tareas, pero empoderas a tu gente para que tome decisiones. O sea, cuando tú delegas realmente es que le delegas algo y no te tienen que consultar para tomar decisiones. Ojo, va a haber momentos donde pues posiblemente se equivoquen y eso hay que asumir el riesgo, sobre todo al saber la capacidad que tiene tu colaborador al que le delegues, ¿no? Entonces, si tu colaborador no tiene la capacidad, entonces no es la persona correcta para delegar, pero sí hay que empezar a entrenarlos a que ellos tomen decisiones. A veces lo que pasa es que tú les dices, oye, hay que hacer esto, ¿no? Y llega la persona, oye, Laura, pues no sé cómo hacerlo, ¿tú qué piensas? Y te regresan la pelota a ti, ¿no? Entonces tú tienes que tomar la decisión y entonces sigues clavado en la segunda D de decidir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que regresarles el balón. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Qué podemos hacer? Hay que empoderar al colaborador para que tome decisiones. Hay que entrenarlo a que tome decisiones. Ojo, tienes que seleccionar a las personas correctas, ¿no? Para delegar. Entonces, cuando hablamos de delegación, se trata de que no solamente no estás tomando acción o dejas de tomar acción, sino que también dejas de decidir. Y estos son los famosos jugadores A que toman las mejores decisiones, que tienen el mejor balance entre lo que son los resultados que espera la empresa, cómo lo están haciendo y entonces de alguna manera, y ojalá lo tengas dentro de tu equipo, sabes que al menos de esa área, ese departamento o esa actividad estás totalmente tranquilo porque sabes que esa persona lo está haciendo como es correcto. Algo fundamental en el tema de delegar es, como lo acabas de decir, Ale, tener a las personas correctas en el lugar correcto. Recuerda, a veces delegar no tiene tanto que ver con que seas claro y demás, eso es súper importante,
pero también tiene que ver mucho la persona a la que se lo estás delegando. Entonces, sin importar la actividad que decidas delegar, porque la vas a soltar, realmente le vas a permitir que tome decisiones sobre esta actividad, es que sea la persona correcta. Entonces, se evalúa muy bien la tarea, el objetivo, y si esta persona es ese perfil que realmente va a poder tomar esas mejores decisiones, va a poder tomar acción, porque a lo mejor tiene la experiencia, porque a lo mejor tiene la actitud, porque a lo mejor tiene las capacidades y los antecedentes y demás para hacerlo, pero eso es una labor clave que tú como dueño de negocio tienes que hacer para poder delegar de manera efectiva. Una regla es que si la persona tiene el 70% aproximadamente de la capacidad, le puedes delegar, ¿no? Por ejemplo, quiero delegar la venta del negocio, bueno, entonces ve que la persona por lo menos lo puede hacer 70% igual que tú. Punto número 2, ¿qué vas a delegar? Vas a delegar todas aquellas que son tus debilidades, ¿no? No somos buenos en todo, enfócate en tus fortalezas. A mí, por ejemplo, me encanta el tema de crear contenido, creo que en eso soy bueno, pero soy muy malo para organizar, para hacer facturas, soy malísimo. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas soltando, delegando a tu equipo y tú te quedas con lo que eres muy bueno, ¿no? Ahora, cuando delegues, primero, delega a la persona correcta. Número 2, tienes que delegar de una manera correcta. La mayoría de los empresarios queremos que nos leen la mente, ¿no? Sí. Pues ya nos leyó la mente. No. Idealmente, agarra una hoja. Nosotros tenemos un formato que le llamamos el filtro de delegación, que se los compartimos a nuestros clientes del programa 10X. Pero bueno, es una hoja, ¿no? Donde tú le dices exactamente qué quieres, cuándo lo quieres, qué criterios de éxito tiene, ¿no? Y se lo entregas y para cuándo lo quieres. Y le entregas la hoja, que no se quede en palabras, sino que le entregas la hoja y le dices, esto es lo que quiero. Recuerda, primero empieza delegando tareas, después puedes delegar, lo más importante es delegas resultados, ¿no? Y este es el resultado que quiero, tú sabes cómo le haces y lo sueltas el balón, ¿no? Y la persona tiene que ejecutarlo, ¿no? Porque, ¿qué es lo importante de delegar? Bueno, cuando no delegas, normalmente pasan dos cosas. Uno es que hay muchas cosas que hacer y de lo cual se ejecuta muy poco, y entonces lo que haces es que terminas tú siendo ese cuello de botella, porque tratas de hacer y pues a nadie nos da la vida para hacer todo lo que un negocio implica. Y segundo es que estás enfocado en tantas cosas, en 500 cosas que eventualmente 500 cosas no las puedes hacer bien. Muchas seguramente te van a salir mal, entonces lo importante es poder soltar esto y delegarlo al mejor equipo. Esa creencia de no tengo tiempo para delegar es errónea. Hay que dedicarle tiempo a delegar porque si no delegas, tu crecimiento se va a ver inhibido. Vas a seguir haciendo todo. Acuérdate, delegar para elevarte. O sea, si no delegas, no puedes soltar y que tú te vuelvas más estratégico, ¿no? Exacto. Entonces, delegar, bien importante, delega con claridad, la persona correcta, y sobre todo con algo muy concreto, darle algo físico que lo puedes entregar o algo digital, pero que sea algo donde realmente esté plasmado el proyecto, la actividad que quieres delegar. Sí, porque si no, nada más está sujeto a las horas que puedes estar operando, que puedes estar despierto, y entonces eso te da una capacidad limitada que cuando lo haces a través de un equipo. Y entonces una vez que has delegado... ¿Cuál es la de que sí? La cuarta D, que es diseñar, que aquí es donde está el corazón de lo que debe hacer un dueño de negocio. Ya soltaste el dar acción, ya soltaste el tomar decisiones, ya delegaste. Entonces ahora sí te dedicas a el diseño, ¿no? Y por diseño es prácticamente la visión del negocio. Yo creo que el rol del dueño de negocio no es operar el negocio. El rol del dueño de negocio es crecer el negocio. Y para eso tienes que hacer principalmente 3 cosas. Número 1, definir hacia dónde va la organización. Crear el futuro de la empresa, las metas, la visión, eso que inspire. Crear la cultura de la organización, porque la cultura es importante, porque al tener los valores claros, también puedes soltar. La gente ya tiene parámetros para tomar decisiones, ¿no? Los valores te dan la estructura mental para saber qué puedes hacer y qué no hacer, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, si tú compras en Amazon, acá acabo de hacer una compra de unos libros en Amazon. Si tú compras en Amazon, ¿tú crees que Jeff Bezos está preocupado por decirte, oye, híjole, el pedido de Alejandro va a llegar a tiempo? ¿Y crees que se meta a esa parte, Laura? No lo creo, creo que no es nada estratégico. Exacto. Creo que no va por ahí. Y seguramente el gran valor que hace Jeff Bezos, ¿no? este gran empresario es justo eso, ¿no? El poder tener las estrategias, el estar en esa visión. ¿Sabes? Esto es lo que le llamamos la estrategia del negocio, algo que hemos muchas veces minimizado y decimos, bueno, es que la filosofía y demás, ahí está, ¿no? No, realmente tu
tu labor como director es justo eso, ¿no? El poder poner el punto en el futuro, Exacto. el poder decirle a todo el equipo, vamos para allá. Eso implica creatividad, eso implica innovación, y eso básicamente es diseñar una ruta en donde digas, en 3 años, en 5 años, en 10 años, en 20 años nos vemos aquí. Exacto. Y eso es algo fundamental que nadie más va a hacerlo si no eres tú, ¿no? Las empresas, yo creo que son tan grandes como sus visionarios, Exacto. como la gente que está al frente Sí. de estos negocios soñando, pensando. Sí. Entonces creo que lo ideal es que tú estés en esta parte Sí. del diseño, en donde pongas a prueba tu imaginación, en donde pongas a prueba tu creatividad, tu capacidad de riesgo para decir, equipo, vamos para allá, ¿no? Exacto. Y eso no necesariamente es parlotear y decir buenas cosas cuando de repente nos sentimos entusiasmados, sino sí está padre poder apasionar a los demás y sí poderlos contagiar. Lo importante es que definas el camino, ¿no? Sí. Y eso se llaman estrategias, y eso es diseñar estrategias, y eso requiere Totalmente. mucho de ti, de tu ingenio, de tu creatividad, de tu conocimiento, de tomar la experiencia que has tenido de tu negocio y entonces poner manos a la obra para diseñar estas estrategias. Totalmente. Entonces, tienes que enfocar a la visión, a la cultura. El tercero, y quizá uno de los más importantes, armar el equipo. Tú tienes que estar muy preocupado por tener las personas correctas en el lugar correcto. Como dice Jim Collins, pon las personas correctas en el autobús, saca a las personas incorrectas del autobús y después dirige el rumbo, di hacia dónde va el autobús. Ese es tu rol. Y el cuarto, que creo es muy importante, es revisar los números, ¿no? Revisar cómo van las finanzas, cómo está la productividad, la utilidad del negocio. Esas 4 cosas creo que ahí debe ser el rol del negocio. Pero bueno, la mayoría de dueños de negocio están tan metidos en la operación que pocos se dan tiempo para diseñar, ¿no? Y así que rompe este paradigma, ¿no? O sea, tenemos mucha gente que de repente nos dice, es que ahora que estoy en este tema de la dirección y delegando y el equipo, no me da tiempo estar y sentarme en la computadora y no me da tiempo de hacer los reportes error, ¿no? O sea, tú tienes que estar justo en lo que dice Ale. Quizá es muy poco el trabajo que vas a estar en la computadora o haciendo o cortando o haciendo la masa para el pan. No se trata de eso, sino justo de estar en estos intangibles en donde quizá no vas a estar haciendo en la actividad física, sino que vas a estar ocupando pensando, todo tu intelecto. Vas a estar pensando más. Tu rol es pensar en el futuro de la organización. Decía, se me fue ahorita el nombre de Ford, Henry Ford, decía, pensar es algo muy difícil, ¿no? Por eso a la mayoría no le gusta pensar, ¿no? Pero la gente que piensa es la gente que más gana dinero, ¿no? Entonces, realmente el pensar, el definir estrategias, ese es el rol clave, ¿no? Entonces, recapitulando estas 4 Ds, primero es dar acción, que es prácticamente operar el negocio. El segundo es decidir, es decir, soltar algunas de estas actividades, pero ir tomando ciertas decisiones que son importantes. El tercero, muy importante, aquí es donde te empieza a liberar, aquí es donde ya delegas. Tercero, delegas y delegas responsabilidades, sueltas el balón. No te tienen que decir, no tienen que pedirte permiso para tomar decisiones, obviamente hay que poner límite, pero aquí se empieza a poner la cosa buena en la tercera D, porque ya estás soltando la operación, ya vas a tener más tiempo libre para pensar y al delegar te vas a la cuarta D. Que la cuarta D es el tema de diseñar el futuro de tu empresa. Exacto, aquí ya fijas objetivos, trabajas en la cultura y aquí pues se pone la cosa muy buena porque entonces vas creando una organización que no te necesita para operar, pero que te necesita para el rumbo, para que definas el rumbo, la dirección, ¿no? Un ejemplo para aterrizar todo esto que hemos platicado es el fútbol, ¿no? Imagínate que hay un campo de fútbol y están los jugadores, en un partido de fútbol están los jugadores, ¿no? ¿Qué harán los jugadores en un partido? Pues los jugadores operan, ¿sí o no? Sí. Los jugadores operan y toman decisiones, ¿no? A lo mejor ahí el portero dice, a ver, tú lanza el tiro, ¿no? Tú tira el penalti, ¿no? Pero hay una tercera figura que es el coach o el entrenador, el director técnico, ¿no? Que les dice qué hacer. Él se puede decir que está en el aspecto de delegar, ¿no? Está delegando, pero todavía está en la cancha diciendo qué hay que hacer, diseñando la estrategia. Y entonces mi pregunta es, ¿tú quién eres en tu empresa? ¿Eres el jugador todavía? ¿Estás operando, estás tirando los penaltis? ¿O ya te metiste a ser el portero que dices quién va a ser? ¿Estás decidiendo? ¿O ya eres el coach, ¿no? El que está prácticamente diseñando, delegando las responsabilidades. Así es. Y hay un cuarto más. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es el presidente del equipo, que él ya no está ni siquiera en la cancha, el presidente del equipo está afuera, está haciendo alianzas, está
haciendo los contratos con las marcas importantes, está viendo qué nuevo fichaje se va a hacer, está viendo que el coach esté bien, está viendo que los jugadores estén bien, pero principalmente está viendo hacia dónde va el club, que ese es el rol de cuando estás diseñando el negocio. Así es, me encanta esta analogía, que es una analogía que nos regaló Alfonso Vélez de Autocratic, que nos encantó, porque justo nos dice esto, ¿no? Justo nos está diciendo, en realidad lo que tienes que hacer es empezar y cada vez ir soltando. Creo que es muy bueno y es muy válido empezar desde que estás con el balón, o sea, que estás tú operando, porque eso te da una visión impresionante, pero que ubiques que poco a poco te tienes que ir alejando de esto hasta eventualmente ocupar aquello en donde seguramente vas a ser excepcional porque estás apasionado por el negocio, por la problemática que estás resolviendo, porque estás realmente entusiasmado, porque tienes una visión diferente. O sea, puedes de alguna manera, al ser tú el director y ser el emprendedor y quien pone el capital y demás, pues tienes una visión totalmente diferente donde tienes que equilibrar ganancias, satisfacción del cliente, tendencias del mercado. Entonces, esta visión importante en donde ves el todo te va a permitir ser mucho más contundente con el mercado, y por eso es tan importante el rol que hace la dirección, ¿no? Un director o un dueño de negocio que solamente está clavado en el dar acción, pues difícilmente va a poder dar el salto, ¿no? Es directores que están agobiados, que no tienen tiempo porque tienen que estar haciendo la factura, la venta y demás. Un director que quizá tiene un gran equipo de trabajo, pero se la pasen juntas y diciendo qué es lo que tiene que hacer el equipo, pues incluso tiene un agotamiento mental de decir, al final del día, pues si yo no estoy, y aunque me fui de vacaciones, pues se paró la empresa porque la gente no sabía exactamente cuál era el rumbo, ¿no? Creo que cuando ya entramos en el tema de la delegación, en donde puedes confiar en el equipo, te das oportunidad. O sea, cuando estás en el delegar, te das la oportunidad de quizá empezar a voltear y ver, y ahora cuál es el siguiente paso, hacia dónde vamos como organización, y es ahí donde tú tienes que estar como dueño de negocio. Quizá tiene que ver mucho con platicar con el equipo, quizá tiene que ver mucho con pensar, con imaginar, con bosquejar, con tener reuniones, con ir a ver nuevos... Leer libros, irte a exposiciones. Exacto, ir a ver nuevos aliados, ir a ver nuevas oportunidades en el mercado, y no necesariamente te flageles porque no pasas muchísimas horas dentro de la computadora. Creo que nuestro rol al ser dueños de negocios es mucho más allá que simplemente estar ahí. No por menospreciarlo, pero porque veas el valor de lo que implica estar al frente de una organización y de que eso le va a dar muchísimo valor a tu negocio. Entonces, soltar la operación es tomar menos decisiones, pero tomar las decisiones importantes. De eso se trata. Entonces, tienes que ir pasando por estas 4 etapas para llegar a la diseño, ¿no? Al diseño. Y aquí es donde la mayoría de negocios que no creces por esto, porque no dedican tiempo a diseñar el futuro. No hay nadie que se dedique a establecer metas, a trabajar en la cultura. No hay nadie que se dedique a estructurar la empresa. Y entonces la organización nunca llega a ser como un relojito. Pero para que llegue a ser como un relojito con sistemas y procesos, necesitamos llegar a esta 4D, que es el tema del diseño, ¿no? Y ahí para eso es clave que el dueño de negocio se dedique a eso. Y aquí es que tú tomes más, salgas de la operación y que te puedas meter en la parte estratégica. Es como, súbete al helicóptero, empieza a pensar hacia dónde va la organización. Ese es el valor más agregado que le puedes dar como dueño de negocio, definir metas, estrategias. Necesitas tiempo para pensar. Esto no es algo de la noche a la mañana, pero tienes que tener tiempo para pensar. Y seguramente dirás, y entonces, ¿cuál es la mezcla ideal de estas 4Ds? Porque de alguna manera alguien tiene que hacer estas 4D, todo el equipo lo tenemos que hacer. ¿Cuál es esta mezcla? Bueno, idealmente el 80% de la empresa tiene que estar dirigida hacia la acción, es estar haciendo, operando, llevando a cabo esta dinámica que tiene tu negocio, y entonces sí, el otro 20% de valor a los clientes. Entonces 80% de todo el tiempo de la gente que trabaja ahí tiene que estar en dar acción, ¿no? A veces vemos negocios que están en el 100%, todo el mundo está operando, ¿no? Entonces estás al 100%, no vas a crecer. Un negocio que no le dedica tiempo al diseño se la pasa dando vueltas en círculos, repitiendo lo mismo, porque no te pones adelante. 80% de toda la actividad en el negocio es para dar acción, un 2% es para tomar decisiones, un 8% es para tomarse el tiempo para delegar, y un 10% es para diseñar, ¿no? Entonces, si yo te pregunto en tu empresa, ¿qué porcentaje del tiempo, pensando en todos los colaboradores que trabajan ahí, imagínate cuánto tiempo dedican todos los colaboradores, incluyendo a ti, al tema de operar el negocio? ¿Qué porcentaje sería? ¿Qué porcentaje del tiempo
de todos los colaboradores se dedican a tomar decisiones? ¿Qué porcentaje del tiempo se dedica en la empresa en general a delegar? ¿Y qué porcentaje del tiempo de la empresa se dedique a dar acción? La mayoría, si haces este ejercicio, se van a dar cuenta que muy poco porcentaje del tiempo se dedica a dar acción, ¿no? A diseñar el negocio. Que es algo fundamental en la vida para que las cosas estén sucediendo y adelantarte, como dice Ale, a ese futuro, que lo estés diseñando. Y para que ese 10% del total de la empresa esté en el diseño, ¿cuánto tendrías tú que estar pasando? Porque idealmente tú eres la persona que más tienes que pasar en la etapa de diseño, ¿no? Uh-huh. De diseño del futuro. Entonces, si yo te pregunto, ahora ya lo hacemos contigo, del 100% de tu tiempo, ¿qué porcentaje del tiempo te dedicas a dar acción? ¿Qué porcentaje del tiempo te dedicas a decidir? ¿Qué porcentaje del tiempo te dedicas a delegar? ¿Y qué porcentaje del tiempo te dedicas a diseñar? Así que hagan este ejercicio, o sea, simplemente reflexiónalo, a lo mejor analiza qué pasa en un mes, qué pasa en una semana, y date cuenta de toda esta parte. Y si tienes este balance dentro de tu empresa, porque estas actividades son fundamentales, pero hay que darle tiempo justo para que puedan florecer y que puedan verse esos resultados. Y para eso lo ideal es que empieces dándote tiempo a ti para diseñar, ¿no? Lo ideal, y así lo más recomendable es, en función del tipo de negocio que estés, es dedicarle incluso desde un 40, un 50% de tu tiempo en el negocio a diseñar. De tu tiempo como dueño de negocio. Eso es como lo ideal, ¿no? Sí. Lo ideal. 50% de tu tiempo a diseñar y el otro 50% a lo mejor algo de operación, a delegar, ¿no? Eso es como lo ideal, pero operación debería ser el 10%, casi nada. Ahora, la mayoría de dueños de negocio en la etapa que estamos de crecimiento, pues nos dedicamos mucho todavía a operar. ¿Cómo puedes hacer? Empieza con el 10% de tu tiempo, dedica al menos 90 minutos a la semana, es decir, hora y media, a la parte estratégica de tu negocio. Con 90 minutos de tu tiempo, dedicar a revisar objetivos, a ver cómo vas con la estrategia, a trabajar en la cultura, a lo mejor dedicar un tiempo a leer un libro, a tomar un curso, pero dedicar ese tiempo a la estrategia es muy importante, aunque sea con 90 minutos puedes empezar y vas a ver cómo gradualmente el negocio empieza a operar y vas a ver cómo al soltar vas a ver que no te necesita tanto si tú obviamente has sabido delegar correctamente. Así es, entonces bueno, te invitamos a que hagas esta reflexión, haz este ejercicio, cuéntanos cómo te va y sobre todo, bueno, identifica que tienes que tener estas áreas, que tienes que tener responsables por estas áreas, llévalo a cabo, pues esto te va a permitir ser ágil y flexible en el mundo de los negocios, en industrias que cada vez crecen más rápido, que cada vez hay más competencia. Entonces, gradualmente dedícate a eso. El segundo paso para que puedas ir soltando es pregúntate qué tantos procesos y sistemas tienes en tu empresa. ¿Tu empresa realmente tiene un manual de procesos? Cada puesto tiene su descripción de puestos, cada puesto tiene sus indicadores. Tienes que tener esa estructura en la organización, ¿no? Y yo creo que la clave es tener procesos. Cuando tú tienes un manual o, por ejemplo, no solamente un manual, sino en la red, ¿no? Puedas tener una carpeta en Drive donde tengas procesos, donde tengas todo documentado. Eso te permite soltar más, delegar más, porque no te tienen que llegar a preguntar, oye, Laura, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago la factura? No, porque dices, mira, vete al manual o vete a Drive, ahí está, ahí vienen los pasos que hay que hacer para hacer esa actividad. Entonces, de esa manera tú puedes ir soltando, ¿no? Estos manuales, estos procesos definidos es lo que eventualmente le vas a llamar el know-how de tu organización, ¿no? Entonces, cuando empiezas a aterrizarlos, cuando empiezas a ponerlos ahí en un documento, en un video, realmente estás capitalizando experiencia, realmente estás permitiendo que esa experiencia, ese know-how se quede dentro de la empresa, sin importar si lo hizo alguien hace 1 año, 2 años, 5 años, ese know-how está dentro y por eso es importante aterrizarlos. Y otra cosa importante de hacer estos manuales es que, como bien dices, te va a permitir simplificar curvas de aprendizaje. Totalmente. En donde tú no tengas que estar cerca de la persona para cerciorarte que las cosas se hagan bajo cierto estándar o de manera homologada. Así es. Entonces, haz procesos, puede serlo en Drive. Hay 4 procesos principales: procesos de atracción de clientes, procesos de conversión de clientes, ventas, procesos de entrega de valor y procesos de reunir, ¿no? Dinero, ¿no? Finanzas. Son como los 4 procesos principales. Te invito a que hagas una carpeta en Drive, pongas los procesos, le digas a tu equipo, a partir de ahora vamos a hacer, por ejemplo, el proceso de ventas, ¿no? Y le dices a tu vendedor, quiero que
que documentes el paso a paso de tu actividad y lo subas a Drive, ¿no? Y entonces vas a empezar a documentar todo tu organización y entonces es mucho más fácil soltar, ¿no? Entonces crear procesos y sistemas. Y entonces lo que vas a hacer es que la empresa no va a depender necesariamente de las personas, sino de sus procesos. Y al depender de procesos, lo que estás haciendo es empezar a institucionalizar, Exacto. empezar a profesionalizar, y esa profesionalización te va a permitir dar el siguiente paso, que es la institucionalización, en donde no es necesario tener a esa persona o a este jefe que te esté viendo con lupa qué es lo que está sucediendo, sino que el mismo proceso va dictando cuál es el estándar, el mismo proceso nos va diciendo cómo van funcionando las cosas, y esta profesionalización va a ser un gran paso y una antesala hacia la institucionalización, y entonces dejar el tema de los changarros, el tema de los negocios desordenados, para que sean negocios que, más allá que estén ordenados, puedan trascender, puedan pasar generaciones y puedan sobrevivir porque sus procesos los mantienen, ¿no? Y no tanto las personas. Muy bien, pues entonces estas fueron las ideas de las 4 formas o tipos de actividades que hay que tener para poder crear un negocio que funcione sin ti, que funcione como relojito. Pues esperemos que estas ideas te hayan servido para ti, para tu negocio, que vayas haciendo conciencia de estas, que los vayas poniendo en tu día a día, que vayas formando estos hábitos que te permitan tener mayor libertad. Y pues creo que esa es parte de nuestro propósito. Nuestra pasión. Así es. Y esta pasión, pues por supuesto, siempre te la queremos compartir. Tenemos nuestro programa 10X, en donde queremos que crezcas, en donde queremos que multipliques tu libertad, en donde hay muchas de estas herramientas, en donde las ponemos en práctica y no solamente se las compartimos como lo hicimos el día de hoy contigo, sino que además puedas tener un espacio en donde mes con mes puedas contarnos cómo te va, puedas decirnos cómo te está funcionando, que tengas un equipo igual de gente como tú que también está buscando crecer y que de alguna manera esta comunidad te ayude a comprometerte con esos compromisos. Ese es el programa 10X. Muy bien, pues muchísimas gracias, que tengan buena noche, excelente resto de semana y bueno, a cerrar el segundo trimestre con toda la actitud, con todo el enfoque y con toda la acción y determinación para lograr nuestros resultados y seguir creciendo, no solo en nuestra vida profesional, sino también nuestra vida personal. Así que pues, muchísimas gracias por atender esta transmisión y esperamos vernos muy pronto. ¡Saludos!